Bienvenido a la tormenta. Si alguna vez te han preguntado lo que es Bitcoin y sabes lo que es, pero no has sabido contestar realmente qué hay detrás de ese concepto tan innovador, acompáñame en este vídeo para entender todos los conceptos que hay detrás de Bitcoin. A grandes rasgos, Bitcoin es un concepto innovador que llegó hace más de una década para dar solución a la economía inflacionaria, las crisis cíclicas y la intervención de terceros en el mundo monetario. Se ha dicho mucho acerca de Bitcoin, que si es la criptomoneda reina, que si perdurará, que si será sobrepasada por Ethereum, pero ¿qué hay de mito y de realidad en todo esto? ¿De dónde sale Bitcoin? ¿En qué tecnología se basa? Cuando pensamos en Bitcoin, no podemos evitar llevarnos a la mente la imagen de una moneda dorada, grabada con una imponente letra B en el centro. La naturaleza humana nos invita constantemente a relacionar símbolos con ideas, no podemos escapar de ello, pero en el caso de Bitcoin, esto no puede estar más lejos de la realidad. Bitcoin es una red peer-to-peer, es decir, entre dos personas, basada en el consenso de sus usuarios, que permite operaciones de pago en divisas. Estas divisas son lo que entendemos por satoshis, fracciones del Bitcoin. Ante todo, es un concepto innovador y tremendamente resolutivo. Su entidad es electrónica, por lo que no es posible encontrarlo en forma física. Y con esta afirmación proponemos una interesante premisa, puesto que todas las operaciones que se realicen con Bitcoin se tienen que escribir y guardar en algún lugar. En el caso de Internet, desde el año 2000 aproximadamente, toda la información generada se ha ido guardando en servidores físicos repartidos por el mundo. Pero, ¿qué pasaría si existiera un activo que pudiera guardar la información en su propio diseño sin la necesidad de enormes servidores físicos? Bitcoin no necesita servidores, únicamente se asienta sobre nodos, con el único requisito de que los participantes de la red se mantengan interconectados. Y esa es una de sus principales ventajas. Esta moneda electrónica permite guardar todas las transcripciones en lo que se conoce como blockchain o cadena de bloques, que no es otra cosa que un libro de contabilidad pública, una sucesión encadenada de información en paquetes que se van escribiendo conforme suceden cambios en la propia cadena. De esta forma, se deben grabar siempre tres grupos de datos que son los que dan sentido a Bitcoin. Por un lado, las billeteras o direcciones, que son los lugares virtuales en los que se guardan los Bitcoin o sus porciones, que ya sabemos que se llaman satoshis. Por otro lado está la información relativa a los traspasos de divisa entre las diferentes billeteras, es decir, lo que pasa de un sitio a otro sitio. De esta manera, una transmisión de Bitcoin se realizará pasando X cantidad de Bitcoin de una billetera a otra billetera, y todo eso quedará guardado permanentemente en la cadena de bloques. Y para dar mayor seguridad al concepto, cada billetera tiene su propia clave privada, que está ligada a la dirección y no al usuario, y esto es algo muy importante y particular en Bitcoin. De esta manera se confiere a este último un filtro de anonimato. Esta característica hizo de Bitcoin algo único en el momento de su desarrollo, puesto que permitió a la cadena de bloques actuar de manera autónoma y obligatoria con cada uno de los cambios que ocurrieran dentro de ella, sin tolerar rectificaciones, hackeos o modificaciones. Gracias a esto, el ser humano puede obtener toda la información de la cadena de bloques en tiempo real, pero sin tener capacidad para realizar cambios dentro de esa cadena. Todo un hito en la historia de la información. De esta manera podemos decir que Bitcoin es una red, una divisa y una revolución, un gran cambio, porque permite realizar transacciones sin intermediarios basadas en el consenso de los usuarios de la propia red. Esto permite a la criptomoneda tener una característica muy importante, que es la descentralización, y es probablemente su característica más controvertida. Bitcoin hizo su aparición en el año 2009. La primera noticia pública que se tuvo de Bitcoin fue un documento de dominio público redactado por un supuesto desarrollador, Satoshi Nakamoto. En la actualidad, esa identidad no ha sido confirmada y no existen datos fiables que puedan arrojar luz sobre este tema. No se sabe a ciencia cierta qué persona, organismo o grupo se tomó la molestia de idear esta increíble tecnología. Sí, todo eso está genial, pero realmente, ¿dónde está la magia que hace único a Bitcoin? ¿De dónde provienen los Bitcoin que todo el mundo compra? Y esa es la pregunta principal. La respuesta a esta cuestión es otro pilar del Bitcoin. Satoshi Nakamoto tuvo la brillante idea de promover la adquisición de Bitcoin a través de un concepto que denominó minería, en este caso por prueba de trabajo. Este proceso se convertiría en el método escogido por Bitcoin y otras grandes redes para poner en circulación sus tokens. Mediante la resolución de complejos problemas matemáticos generados por algoritmos con dificultad creciente, se premiaría a aquellos usuarios que pusieran su poder de minado al servicio de la red. De esta forma, gracias al trabajo de las tarjetas gráficas de esos ordenadores, se podía minar generando los tokens y grabando la información en la cadena de bloques. Durante el tiempo que lleva Bitcoin, los usuarios han ido extrayendo monedas hasta el punto de que ya se ha minado el 95% de la cantidad total que existe.
En el año 2022 la dificultad de minado es tal que son necesarios ordenadores específicos denominados ASICs para poder hacer el trabajo de manera eficiente, requiriendo para ello un enorme consumo de energía, y esta es una de las manchas en el currículum de Bitcoin. Ya se ha dicho que Bitcoin es deflacionario. ¿Y qué quiere decir esto? Pues este hecho le otorga la fuerza necesaria para desafiar a las políticas monetarias de los bancos centrales. Esto es así puesto que el volumen máximo circulante de Bitcoin está pensado para ser 21 millones y no hay más. Así pues, si cada vez hay menos Bitcoin en circulación, la relación elástica entre oferta y demanda nos hace intuir que su precio, que no su valor, que es un concepto diferente, debería ir incrementándose con el tiempo. Ya se han comentado las principales características y los tokenomics de la red de Bitcoin. Y ahora es el momento de hablar de mitos y realidades. ¿Qué hay de magia en todo esto? ¿Qué hay de leyenda? ¿Qué hay de verdad? ¿Y qué hay de mentira y de hate? Por una parte, se ha dicho en ocasiones que Bitcoin es ilegal. Existe una creencia en algunos sectores de que el entorno de Bitcoin en general es ilegal, inestable y peligroso. En la actualidad, hay muchos países que están en vías de reconocer el Bitcoin como divisa y otros se encuentran en proceso de generar legislación al respecto. En el mundo de la inversión existen grupos a favor y grupos en contra, pero todos ellos son conscientes de que esta red ha venido para quedarse y que las regulaciones al respecto están en camino. Por otra parte, hay una corriente que contempla la desaparición de Bitcoin en el momento en el que los bancos centrales emitan las llamadas CBDC o monedas digitales, que son las siglas de Central Bank Digital Currency. Esta afirmación no es correcta, puesto que la llegada de estas monedas soluciona el asunto de la economía sumergida, en parte, pero no da respuesta al problema que motivó el inicio de Bitcoin. Las CBDC siguen siendo divisas centralizadas con un volumen circulante modificable por los bancos centrales. De esta manera, estas monedas no van a conseguir solucionar la cuestión de la inflación y las crisis cíclicas. Serán probablemente una continuación del sistema en el ámbito virtual. Por último, una de las cuestiones más controvertidas de Bitcoin es el elevado consumo de energía que comporta la minería. Esta práctica es la que permite la emisión de nuevos tokens y hace uso de grandes cantidades de energía en valor absoluto. Este tema es uno de los baluartes de los detractores, y es cierto que la minería de Bitcoin es poco sostenible, pero el propio costo de la energía está desplazando esta actividad a países y zonas provistas de fuentes de energía renovables como Islandia o nuclear como Kazajistán. ¿Y qué hay de las verdades? Ya hemos comentado los mitos, pero ahora hay que conocer las realidades, y hay que hacerlo de una manera honesta. Por una parte, hay que decir que Bitcoin nació con unas intenciones definidas, dar soluciones a problemas recurrentes de la economía mundial. Para que esto se pueda conseguir, es necesario que la adopción de la red se produzca. Hasta la fecha, en 2022, la capitalización y en parte la adopción se ha incrementado notablemente. Estamos en el camino correcto para darle a Bitcoin el valor que realmente puede tener, pero esto no es garantía de éxito. Nadie conoce el futuro. La trayectoria de Bitcoin, al igual que en otras grandes revoluciones económicas o tecnológicas, como la fiebre del oro o el desarrollo de la web 1.0 a final de los años 90, no ha estado exenta de estafas y prácticas delictivas. El dinero llama al dinero, pero también invoca a personas que pretenden lucrarse ilícitamente aprovechándose de la ingenuidad y confianza del usuario. Una de las estafas más sonadas del ámbito de Bitcoin fue la de BitConnect, que se saldó con pérdidas millonarias. Sin embargo, no fue la única, y en numerosos países se produjeron en el pasado otras estafas aprovechando el desconocimiento y ambición de los inversores. Las estafas acompañarán al ser humano allá donde aparezcan oportunidades de negocio, pero Bitcoin por sí solo no debería ser considerado como una. Por otra parte, se hace muchas veces referencia a que Bitcoin es refugio de valor, pero con una reducción de su precio de más del 70% en un año, este concepto es difícil de digerir. Una de las pretensiones del Bitcoin es convertirse en refugio de valor, pero para esto es necesario sobrevivir financieramente al menos a una crisis, por lo que teniendo en cuenta la situación actual y la que se puede aproximar en el futuro, seremos testigos de la supervivencia o desaparición de Bitcoin. Respecto a la cuestión de la transparencia y legalidad, la red de Bitcoin permite comprobar todas las operaciones que se ejecutan en su ámbito, por lo que el nivel de transparencia intrínseco es absoluto. Sin embargo, el capital entrante en la red de Bitcoin no requiere información sobre su origen, por lo que esto puede contribuir a la capitalización de Bitcoin con dinero proveniente de actividades ilícitas, y esta es otra de las cuestiones que no hay que olvidar. En la actualidad vivimos una tormenta financiera, y Bitcoin no está fuera de su alcance. El camino que debe recorrer la red hasta cumplir los objetivos pretendidos es todavía muy largo, y el trance que va a atravesar en los próximos años será determinante para demostrar si finalmente se convierte en el activo que pretende ser o si por el contrario sucumbe al peso de la historia. Especular en un ambiente de tal incertidumbre es todo un desafío,
pero observando el interés de medios de comunicación, instituciones y sectores financieros por este activo, no es ninguna estupidez pensar que empieza a haber demasiado en juego como para dejarlo caer en el olvido. Solo el tiempo y el mercado, árbitros y maestros del camino, arrojarán luz sobre el asunto y decidirán cómo sigue esta historia. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale a like para que sepa que este contenido te gusta y puedas seguir haciéndolo.